Vamos a seguir grabando. Ya. Nos habíamos quedado acá. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son las etapas de un diseño estructural? Así a grandes rasgos. Eh, Tenemos la etapa conceptual, el análisis o cálculo, dimensionamiento y planos. La etapa conceptual, vamos a verla en más detalle, pero con respecto a las otras etapas, hoy en día, tanto el análisis como el dimensionamiento, como los planos, hoy en día prácticamente todas están hechas con computador. ¿Qué es lo que daría? El software. ¿Qué software usamos? Dimensionamiento y los planos hoy en día también son CAD. ¿Alguien sabe lo que significa CAD? ¿Por qué el AutoCAD se llama CAD? Diseño asistido por computador. Exactamente. Computer Assisted Design, en su sigla en inglés. Eh, en ese sentido también el análisis es CAD, es un Computer Assisted Design. El ETAPS es justamente eso, un software CAD, pero de análisis en vez de gráfico. Así que con respecto a la etapa conceptual, que es la que nos interesa más a nosotros, eh, primero que nada hay que hacer una definición en cuanto a la elección del sistema estructural, muro y sistema de piso. Normalmente ustedes tienen un diseño de arquitectura y sobre esa planta de arquitectura, ustedes van a ir definiendo esos elementos. Después, definición de la forma, cantidad y continuidad y distribución de los muros y aberturas que forman el sistema estructural en planta y en elevación. Después, vamos a definir los materiales, en este caso, unidad de albañilería, qué tipo, cómo es la unidad, el mortero y el hormigón de relleno, o también grout, como se lo conoce. Elección de la modalidad de refuerzo, si es sin armar, armada o confinada. Elección del tipo de unión entre los elementos del sistema, muro, sistema, techumbre y sistemas de piso. ¿Cómo vamos a conectar todos estos elementos en el fondo? Las terminaciones, estuco, cielo sobre losas, piso. En verdad, no, a nosotros desde el punto de vista estructural no nos interesa. Y normalmente lo define el arquitecto. Pero sí tiene una como consecuencia la masa, y la masa sí nos interesa para el diseño. Entonces, en verdad tiene una importancia secundaria, pero no en el sentido de que menos importante, sino que secundaria en el sentido que no forma parte de nuestro sistema resistente, pero sí hay que considerar las masas. El tipo de fundación, esto normalmente está cubierto por la geotecnia, y dependen del suelo, más que de nuestra elección. Y después las especificaciones para el control de la ejecución. Esto más bien las especificaciones técnicas del proyecto para su ejecución. Entonces, elección del sistema estructural. Tenemos los muros y los sistemas de piso, básicamente, cuando hablemos de diseño de albañilería. Entonces, ojalá siempre usar sistemas de piso del tipo rígido en su plano. ¿Cuál es la manera clásica de diseñar? O sea, un sistema de piso, bueno, con moldaje, mallas de refuerzo y después hormigón vertido en obra. Ahora, muchas veces este tipo de edificios, o sea, los edificios, por ejemplo, de vivienda social, no llevan este tipo de losa. Y muchas veces, al menos a mí me ha tocado ver muchas veces, otro tipo de diseño. Me ha tocado ver estos se llaman losas alveoladas. ¿Qué significa eso? Que traen vigas interiores y con elementos alivianados. ¿Por qué son alivianados? Porque tienen huecos. De hormigón, son una especie de bloques de hormigón
y después se le pone unos 3 centímetros de hormigón por encima de toda esta losa. Entonces, en el fondo son losas prefabricadas, por ende. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que ahí surge la gran duda. ¿Son estos sistemas del tipo rígido en su plano? En mi experiencia, y eso se nota en la fisuración de estas losas, pareciera ser que son solo rígidas en una dirección y no en ambas. Entonces, ojo con eso. De hecho, acá se ve un buen corte de este tipo de elementos. Esto, ahora, si bien esto se ha hecho en Chile, no es muy común, pero existe. Más común aún son franjas, existen este tipo de losas, pero prefabricadas. Son paños de a 2 metros por 6 metros, no sé, lo que se requiera, y se instala un paño tras otro de losa de hormigón, pero de este tipo. Doble malla, son bloques en el fondo. Ahora, esto sí se ve en muchos otros países de Latinoamérica. Es mucho más común. Argentina, por ejemplo, se ve mucho este sistema. En España también. Portugal. Es muy usual en otros países. Esto es un ejemplo, esto no es un ejemplo chileno. Este, si no me equivoco, es de Costa Rica. Acá se ven, de hecho, estos ladrillos, una especie de bloques, ladrillos, y cómo después se conforma el sistema de piso. Ahora, estos son las losas, los dos sistemas de losa prácticamente que tenemos. Ahora, con respecto a la superestructura vertical, acá ya se pone más interesante para nosotros. Acá les estoy mostrando 4 fachadas que a grandes rasgos tenemos 3 tipos, en verdad, más que 4. Tenemos un muro completo, sin abertura, que por ende es básicamente un cantilever. Y en el otro extremo, acá, tenemos un edificio donde, entre comillas, los muros se redujeron a tal nivel, las aperturas, que tenemos sistema de columna viga. ¿Y qué pasa con los otros sistemas? Bueno, estos son los casos intermedios de transición entre un sistema de un muro en voladizo a un sistema de marco. Puede ser, ¿de qué depende? De la densidad de las ventanas y de su tamaño. Vamos a ir transitando desde este caso a este con un muro. Ahora, una definición clásica de cuando estamos hablando de un muro es cuando su ancho y también su altura son mayor a 6 veces el ancho del muro. Eso es más o menos una definición. Y que tengan al menos 120 de ancho, de largo el muro. Y con respecto a la columna, un poco lo mismo. Que ahora estamos hablando de este ancho de nuevo, que este ancho, el ancho de la columna, sea 3 veces mayor al espesor. Esto a grandes rasgos tampoco es algo que una definición tan cerrada, pero es una posible definición respecto al ratios, ¿cómo se llama? A las razones de geometría. Ahora, ¿en qué nos va a influir o por qué esto es importante? Porque influye en el tipo de comportamiento que va a exhibir la estructura en su conjunto, a nivel global. Entonces tenemos un primer ejemplo, que es el primero que estamos viendo, acá arriba, y donde se nota que tenemos 3 muros en voladizo, acopladas, pero netamente por sus losas. Entonces, ante un sismo en esta dirección, ¿qué es lo que esperamos? Justamente ver, en esta dirección va el sismo,
¿Qué es lo que esperamos? Justamente, como estamos hablando de muro en cantilever, este tipo de flexión. ¿Y qué es lo que va a generar? El daño en donde se tracciona más el material. Mientras que acá se va a producir una compresión. ¿Se entiende, cierto? Vamos a tener un lado comprimido y el otro en el cual se generen las tracciones. ¿Cómo es el comportamiento? Esta es la deformación, o sea, esta división de desplazamiento versus la altura del edificio. ¿Se fijan? Un comportamiento más o menos lineal. ¿Qué es lo que estamos separando acá? Este delta I corresponde al desplazamiento elástico. Y una vez que obtenemos esta fisura, pasamos a tener un mayor desplazamiento porque el refuerzo entró en fluencia. Este es el clásico comportamiento de este tipo de estructura. Este tipo de estructuras, acá en Chile, no eran muy comunes en verdad. Esto es un ejemplo más teórico, pero acá en Chile no era tan común. Sin embargo, les llama la atención porque cada vez más hoy en día, en los últimos años, se ven muchos edificios que, cuyo, cuyo, en el cual el pasillo entre departamentos, muchas veces, fíjense, no tiene vigas. Y esos son edificios que entonces están acoplados, todas sus subestructuras, sus macro subestructuras están acopladas por losas. Por lo tanto, se esperaría que exhiban este tipo de comportamiento. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando ustedes acoplan muros solo con losas, ¿qué es cuál supuesto que nosotros normalmente usamos en el del diseño acá en Chile estaría equivocado? ¿A alguien se le ocurre? Nosotros diseñamos haciendo muchos supuestos, pero ¿cuál sería el que en este caso estaría fallido? Voy para atrás. Esto, tipo rígido, porque cuando nosotros suponemos que es rígido, nosotros normalmente diseñamos usando para cada piso un diafragma rígido, ¿cierto? Y las losas usualmente solo las diseñamos para en el sentido vertical, para la flexión fuera de su plano. Sin embargo, cuando no tenemos sistemas de vigas y estamos acoplando, por ejemplo, distintos muros, ¿qué es lo que pasa acá? Muchas veces se generan tracción en estas losas. Y se ha visto en los últimos años, para el 2010 sobre todo, muchos edificios con este tipo de estructuración tuvieron daño en las losas, tanto de tracción como de corte, en el sentido del corte como de tracción. Así que, ojo con esto. Ahora, normalmente, y nosotros volviendo a la albañilería, este sistema, yo al menos no lo he visto en la albañilería, puede que exista, pero lo usual es está más bien por acá. Tenemos sistemas de muros y vigas con respecto a los muros. ¿Qué pasa cuando nuestras aperturas son chicas, como estas de acá? Generamos machones. Estos machones de acá, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? Estos machones de acá. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Que bajo este tipo de estructuración, nosotros lo que hacemos es traspasar el corte piso a piso. ¿Y quién se lleva el mayor corte?
el primer piso. Sin embargo, ¿cuáles son los elementos más solicitados? Los machones cortos entre ventanas. Y no como uno esperaría, porque el máximo corte en teoría está a este nivel. Sin embargo, el daño se concentra acá. ¿Por qué es eso? Bueno, porque estos machones son más cortos. Son más cortos y tenemos menos área en esta sección transversal. Ahora, ¿cómo es el comportamiento? Mientras que no, ¿qué va a pasar mientras que la mañanilla no esté agrietada? Bueno, el edificio va a tener un comportamiento Lineal. lineal elástico, exactamente. Pero en el momento que se empieza a agrietar, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo va a ser el desplazamiento de este nivel? El mismo. Va a ser lineal. Porque no vamos a tener daño a este nivel. Sin embargo, es el primer piso el que va a tomar toda la demanda inelástica. ¿Se fijan acá? Entonces la consulta. ¿Y estos pisos de acá? ¿Cómo es la demanda de estos pisos? También es lineal. Es lineal. Si bien tenemos un desplazamiento mucho mayor, este desplazamiento no es por un comportamiento no lineal de estos pisos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la pendiente es la misma. Se mantienen paralelos. Siguen teniendo el mismo comportamiento. Es lineal con respecto a la nilidad primaria que teníamos acá. Pero es el primer piso el que se forma completamente inelásticamente. Y es ojo, esto es lo que normalmente pasa en nuestro edificio acá en Chile. Por nuestra forma que nosotros diseñamos, no estoy dando un juicio de valor, es así nomás. Este es el comportamiento que normalmente exhiben. Ahora, ya cuando agrandamos más los vanos de las ventanas, de la abertura, llámese ventana o puerta, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un comportamiento mixto de estos dos. Por un lado, vamos a tener también daños por corte, porque estos muros están acoplando, estos dos, pero también vamos a tener, esto es lo mismo que pasa acá, pero inversamente, acá al nivel de viga. Pero también los muros van a tomar mayores flexiones. Y si se fijan acá en el momento, esto es un poco zigzagante, por lo tanto también su deformación va a tener estos quiebres en altura, como se fijan acá. Esto está dibujado al revés, pero más o menos la idea es esa. Ahora, y como les decía, este es el sistema más común, acá en Chile. Ahora, bueno, con esto terminamos el comportamiento ante cargas laterales, y ahora vamos a entrar a ver cómo nosotros, de acá en adelante en este módulo vamos a estar viendo cómo nosotros, a raíz de este conocimiento base que tenemos, del comportamiento global de la estructura, cómo nosotros llegamos a determinar el comportamiento más a nivel local. Y más allá de eso, también en base a qué se generaron las normas. Cómo nosotros llegamos a constituir las normas, cómo llegamos a nuestro conocimiento. Bueno, para ello, lo más usual, lo que se ha usado ya durante décadas, son los ensayos a escala reducida, pero no al nivel tan reducido en el que solo estamos analizando el material. Por ejemplo, machones. No, es a un nivel mayor. ¿Y qué es lo que hacemos? Muros de corte. Ensayos de muro a corte. Shear wall test en inglés.
¿Cómo se construyen ese tipo de ensayos? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algunos en la universidad, a veces hay algunos. Eh, Luis, yo entiendo que tú eres de la Católica y ustedes han hecho mucho últimamente. Sí, empezamos en una campaña experimental en diciembre y enero a ensayar unos muros de albañilería parcialmente armada con aperturas. Sí, ¿tú eres estudiante de doctorado? Sí, Perfecto. Luis, para que lo otro también lo conozcan, Luis, doctorante en la Universidad Católica, bajo la tutela de Cristian Sandoval, muy amigo mío también. Y ellos tienen un gran proyecto en el cual lo que están haciendo justamente, una gran campaña experimental de esto, pero en la forma actual de cómo estamos haciendo los edificios. ¿Por qué? Porque desde la última vez que hicimos las grandes campañas fue por ahí en los años 70 y 80. Y desde ese entonces no hemos actualizado estos ensayos y la forma de construir ha ido cambiando un poco. Los detalles, el tamaño de los ladrillos, el acero y también la mano de obra. Y ellos justamente están haciendo una gran campaña para ganar nuevamente nuevo conocimiento, pero con este mismo tipo de ensayo, pero con configuraciones más actuales. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes tienen, primero que nada, ustedes necesitan dos cosas fundamentales, que es esto de acá abajo y esto de acá. Esto se llama un muro de reacción. Y esto es bueno, esta es la viga de cimentación, pero acá abajo tenemos también una losa de reacción. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una losa de reacción o un muro de reacción? Es un elemento, como lo dice el nombre, contra el cual podemos reaccionar. Pero en términos prácticos, ¿qué significa? Son muros muy gruesos y losas muy gruesas, de manera que cuando yo actúe con el actuador, gato hidráulico, contra mi muro, este muro se deforme mucho menos que el muro que estoy ensayando. Porque por acción-reacción, este se va a deformar y este también. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo hago lo suficientemente rígido para que la deformación de este muro sea negligente, no, negligible, ¿cómo se dice en español? Sea Despreciable. despreciable, esa es la palabra, sea despreciable con respecto a lo que se deforma mi espécimen contra el cual estoy reaccionando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Alguien se puede imaginar? los ¿Qué gatos son hidráulicos, exactamente? ¿Y por qué instalamos brazos hidráulicos también acá? los que están aplicando la carga axial y la Exacto, carga. exactamente. Nosotros acá estamos ensayando, entre comillas, lo que nosotros imaginamos, imaginariamente es el primer piso. Este sería el primer piso y encima de este tenemos más pisos. Ahora, los pisos de arriba no están dando peso, eso ya lo habíamos dicho. ¿Y cómo simulamos el peso? Distribuyendo carga a través de estos gatos hidráulicos. Y, 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 y esto también tiene una consecuencia bastante lógica, que es que ¿dónde se genera nuestro mayor daño? En el primer piso. Entonces basta simular un primer piso. Y eso lo logramos a través de estos gatos. Así que esto es como la configuración usual para los ensayos de muro a corte. Y de la manera que también que se ha hecho históricamente. Bueno, acá tenemos unos ejemplos de unos muros y con respecto a lo que ya habíamos hablado anteriormente, tenemos muros que prácticamente no están acoplados únicamente por un puntalaca. Tenemos ya uno que está acoplado pero con una viga pequeñita y después tenemos uno que está acoplado por medio de la parte superior de este muro, que también fue ensayado explícitamente. Entonces, en esta dirección vamos ganando acoplamiento. ¿Qué es lo que vemos en los resultados?
Bueno, cada uno de estos, ahora, cada uno de estos presenta las clásicas X, ¿cierto? Ahora, nosotros habíamos dicho en los ejemplos anteriormente que obviamente estos muros generan daño por flexión acá, a este nivel, ¿cierto? Ahora, ¿por qué en este ensayo no observamos eso? Acá, ¿se acuerdan? ¿Por qué acá no lo vemos? ¿Por qué no lo vemos acá? ¿Dónde quedaron estas fisuras de La, flexión? la visión de refuerzo horizontal, No te escucho. Disculpa, ¿puedes hablar más fuerte? la visión de refuerzo de las juntas, No, no es por eso. Es por el cómo nosotros ensayamos. Acordémonos que tenemos los gatos. Si yo empujo acá, ¿ya? ¿Qué tiende a pasarle al muro? ¿Qué es lo que el muro quiere? Oh, disculpen. ¿Qué es lo que el muro quiere? El muro quiere levantarse acá y se comprime acá, ¿cierto? Sin embargo, este levante lo estamos restringiendo con nuestras gatas. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que ensayamos de esta forma, disculpen, siempre que ensayamos de esta forma, nosotros inducimos de manera a propósito corte en los muros y trabamos la flexión. Y por eso se dan estos patrones. Por eso se llaman ensayos a corte. Shear wall. Muros a corte. Ahora, ya cuando nosotros los acoplamos, vemos mayor daño. Pero más interesante, eso puede haber sido también un resultado de haber aplicado mayores fuerzas, pero más interesante que eso es que ese daño tiende a meterse en nuestro elemento de acoplamiento también. En este caso acá, estos pilares también que tenemos acá. Y ya cuando tenemos mayor acople, como habíamos hablado, experimentalmente observamos lo que ya habíamos hablado, que es justamente donde la mayor solicitación se genera en nuestros muros cortos o machones, generando el daño en esta zona. Esto, este resultado de este ensayo es fundamental porque ustedes entiendan esto, cómo se da esto, y sobre todo el daño en los pilares, para después entender cómo está conformada la norma de la albañilería confinada. Y vamos a ver los detalles, el cómo nosotros abordamos este tema en la norma. Lo que les marco acá. Ahora, este es el resultado del ensayo, lo que les mostré acá, el cómo queda una vez ensayado. Ahora, lo que uno hace sí durante el experimento es, nosotros vamos a medir acá el desplazamiento y a través de acá tenemos una cosa llamada la placa de carga. No, disculpen, esta es la célula de carga, disculpen. Célula de carga. A ver, lo vamos a dejar placa de carga. Se llama célula de carga. Entonces nosotros vamos a medir desplazamiento y la fuerza durante el ensayo. ¿Cómo funciona este ensayo en cuanto a su protocolo? Se hacen varios ciclos en el cual nosotros vamos aumentando el desplazamiento, ojo, desplazamiento, no fuerza, control de desplazamiento.
en una y la otra dirección. Y vamos lentamente aumentando, en cada ciclo aumentamos un poco el desplazamiento. Y de esta forma obtenemos estas curvas, que en su conjunto se llaman las curvas histeréticas. O sea, el cómo va cambiando con respecto a mayor desplazamiento. ¿Y qué es lo que observan ustedes acá? Que con los ciclos, ¿qué es lo que significa esta curva, por ejemplo, esta línea de acá con respecto a esta? Bueno, que ya obtuvimos daño. Y, por lo tanto, acá el muro está exhibiendo una menor rigidez. Ahora, si ustedes se fijan en cuanto a los valores, entre este ejemplo, el muro no acoplado y el acoplado, ustedes verán que este exhibe, este es el desplazamiento elástico, más o menos hasta por acá. Pero una vez que ustedes sobrepasaron este límite elástico, tenemos un plató acá, que llega hasta más o menos por acá. Esa es la acción inelástica, ¿cierto? De nuestro muro. Esta es no la sobreresistencia, pero la capacidad de formación inelástica que presenta nuestro muro. ¿Dónde paró el ensayo? Acá, porque tuvimos una gran caída en carga. ¿Se fijan? La última vuelta es esta. Ahora, esto en la realidad no pasa. Esto solo pasa porque nosotros estamos controlando el desplazamiento. Si esto fuese con control de fuerza, si nosotros acá, yo subo la fuerza, yo rápidamente sobrepaso esta capacidad inelástica y el muro colapsaría. Nosotros no llegaríamos a medir esta caída. Estas caídas solo las logramos medir si estamos controlando el desplazamiento. Ahora, ¿qué pasó en este caso de acá? ¿Qué es lo que ustedes observan? También una primera parte que corresponde al desplazamiento elástico y un plató. Pero este plató es mucho más corto. Nosotros con y eso explica el mayor daño también. ¿Se fijan? Este plató es mucho más largo. Y por último, tenemos este de acá, donde tenemos los muros acoplados, donde nuevamente presenta un mucho mejor comportamiento. ¿Se fijan acá? Hasta acá llega nuestro comportamiento elástico, pero tenemos toda esta capacidad inelástica del muro, gracias a los elementos de confinamiento que estamos mostrando acá. Esto más o menos, si se fijan, este llega a más o menos 1,25. Mientras que este más o menos también. Pero este solo exhibe un tercio de esa capacidad. Bueno, ¿cómo se define histerice? Por último, fenómeno por el que el estado de un material depende de su historia previa y que se manifiesta por el retraso del efecto sobre la causa que lo produce. ¿Cuál es la historia previa en caso de nuestros muros? El daño que ya fue inducido en él. ¿Qué otra conclusión muy importante obtenemos de esto? En el caso de un sismo, cuando nosotros llegamos a sobrepasar esta capacidad inelástica, que es este desplazamiento, que como ustedes ven acá es más o menos 0,002 centímetros, nuestras rigideces son estas rigideces menores, y por eso es histerético, depende de su historial anterior. El muro ya no tiene, ya la rigidez del edificio ya no es esta, sino que esta. Presenta menores rigideces. Comentario. Entonces, las construcciones de mampostería tienen muros con aberturas en forma de puerta o ventana. Eso es lo clásico. La presencia de aberturas genera muros con distintos grados de acoplamiento, producto de la rigidez de los elementos horizontales. Y como habíamos dicho, nosotros normalmente acá en Chile nos encontramos como en un caso intermedio. Y sobre todo generamos
fachadas o elevaciones que se comportan, que están gobernadas por el comportamiento al corte. ¿Ya? Eso tenganlo muy en cuenta, ténganlo muy presente. En general, cuando construimos con albañilería, los muros eh, tienden a estar gobernados por su comportamiento al corte. Eso es muy importante también cuando veamos después la norma. Ante carga sísmica, los daños pueden ocurrir en los machones o mochetas. Ahí se van a concentrar, adyacentes a la abertura. ¿Por qué? Porque son más cortos. Y en el sistema de viga alféizar o viga pretil. O también viga antepecho, como ustedes quieran llamarlo. El alféizar es la palabra más correcta, es la palabra que proviene del español, digamos el español de España, pero esta palabra en sí no viene del español. Como es se fijan acá, viene del árabe, de la influencia árabe en España, el alféizar. Los edificios de albañilería se caracterizan por una concentración del desplazamiento inelástico y por tanto del daño en los machones ubicados de un nivel determinado, generalmente en el primer piso, es lo que decía. Más encima, ya con todo lo que hemos visto, hemos llegado a la conclusión que el daño no va a ocurrir en cualquier lado, sino que en la manera que nosotros construimos va a tender a generarse en el primer piso, porque ahí es donde se va a generar el máximo corte. Y no solo en el primer piso, sino que en los machones del primer piso, entre aberturas. Para este tipo de comportamiento, la ductilidad de desplazamiento es moderada. Es un gran punto que quiero destacar. Si bien esto parece grande, este desplazamiento es más o menos 4 veces el desplazamiento elástico. Y ese desplazamiento, comparado, por ejemplo, con una estructura metálica, no es muy grande, esa capacidad inelástica adicional. De hecho, es bastante baja. ¿A ustedes les recuerda este valor algo, lo que yo les acabo de decir? Que la capacidad inelástica sea más o menos 4. ¿Ustedes se han topado en alguna norma eh, ustedes han tenido que en alguna norma tomar en cuenta la capacidad inelástica, la deformación inelástica de los elementos? Con el desplazamiento entre pisos, profe, por ejemplo. No, con el desplazamiento es más bien, no sé, la verdad yo no conozco bien cómo nació el desplazamiento entre pisos, ese requerimiento de acotar la deformación entre pisos, pero yo creo que no está directamente relacionado con esto, con la ductilidad de desplazamiento, o sea, o la capacidad del desplazamiento en elástico. Pero, pero vas por el bien camino. ¿Dónde está acotado el desplazamiento entre pisos? ¿En qué norma? La norma sísmica. Exacto. En el caso de este tipo de estructura, la NSH 433, ¿cierto? ¿Cómo la NSH 433 se hace cargo de la capacidad inelástica de los edificios? Y por ende también su desempeño, de una forma indirecta, en la cual la norma sísmica alude al desempeño. Con el desplazamiento de techo, ¿No? Tiene que ver con el tipo de estructura. Con el factor de reducción de la respuesta. Ahí está, po. Exactamente. ¿Ustedes se han fijado qué factor de reducción de la respuesta tiene la albañilería en la norma sísmica? Creo que tenía que ver exactamente, o sea, para estructuras de periodo corto, era igual a la ductilidad. Exactamente. Bueno, esperen. Keep ahí. No, ahí me guardó los... A que el otro se iba a cerrar el... No, bueno, no importa. Voy a...
vamos directo a la tabla, ya esto es interesante y es importante. Entonces voy a abrir la norma. Un segundo. Ya, esta es la última versión, modificada en el 2009. Y están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo el PDF? Sí. Ya, perfecto. Albañilería confinada. ¿Cuál es el R? 4. La de bloques 4, ladrillos cerámicos tipo rejilla, con y sin relleno de huecos, 3. Como les decía, estos números no son casualidad y tienen equivalencia, más o menos, tal vez no directa, pero alude a los factores de reducción, es al revés, en verdad. Los factores de reducción aluden a justamente esto, a esta capacidad de desplazamiento, que en este caso, como vemos en este ejemplo acá, es más o menos 4. Y no es casualidad que la norma utilice ese factor de respuesta. En verdad, probablemente se considera que incluso tiene un poco más y lo acotaron a 4. Y si vemos este ejemplo, 4 podría ser un poco un poco demasiado para ser conservador. Probablemente de manera conservadora tal vez sería mejor usar 3 en el caso de la albañilería confinada. Bueno, se está discutiendo en la NSH 423 y puede que eso cambie también todavía. Bueno, y por último, el comportamiento de los muros está controlado por las deformaciones, no por las fuerzas, como he dicho nosotros, y por la fuerza de corte, aún en los muros no acoplados a flexión, muros voladizos, debido a la reducida desveltez del muro. Esto refiriéndonos a la forma en cómo construimos nosotros acá en Chile. Bueno, con eso vamos a terminar la clase de hoy. No sé si alguien todavía tiene una duda con respecto a lo que conversamos hoy, o algún comentario. Profe, entonces el machón es el muro pequeño que está al lado de la ventana, el orificio de la ventana. ¿Está acá, por ejemplo? Sí, ese. ¿Sí? Ah, ya. Este, por ejemplo, este normalmente es el elemento más solicitado. Los machones del primer piso. Estamos siempre hablando de la configuración de la albañilería usualmente usada acá en Chile. Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, tengo una duda. Si en un paño de albañilería confinada, ¿Sí? por ejemplo, hay una puerta que genera una abertura muy cerca de un pilar ¿Ya? y el resto del paño está completo, ¿ahí sería necesario confinar, por ejemplo, ambos lados de la puerta con dos pilares? No sé si se entiende muy bien. A ver, si te entendí bien, usemos esto como ejemplo, como base, ¿ya? Tenemos un paño de albañilería y tenemos una puerta, ¿cierto? Sí, Ya, ¿cuál es tu consulta entonces? suponiendo, no sé, por ejemplo, que el paño llega solamente, o sea, solamente considera el muro y la puerta. Si se podría prescindir de uno de los pilares, el que está al lado del muro. O Por sea, ejemplo, considerando que acá, no se armaría un machón, algo así. O sea, eh, ignorando que en la parte derecha de ese muro no está, el de la derecha. el de la derecha no está, y tenemos esto. Sí. Si el otro muro es suficientemente largo, ¿se podría prescindir del pilar que está entre la abertura y el paño? No, tú nunca vas a poder prescindir de estos pilares. Es más, El del medio eso- no. y eso lo vamos a ver más adelante, cuando el muro, voy a ir un poco más para atrás para usar este ejemplo. Si esto es una fachada, ¿ya? Digamos que tiene 20 metros, pongámosle más, esto tiene 40 metros,
y no tiene abertura. ¿Dónde sabemos que tenemos que poner pilares? En los bordes. En los O sea, bordes. en la acción. Exactamente. Acá yo me estoy adelantando porque esto lo vamos a ver más. Y bueno, esto más o menos a esta altura están los pisos, los voy a dibujar ya. Más o menos acá tenemos un piso. Y acá, ¿cierto? Estos son los pisos. Ya, sabemos, acá sí o sí, tenemos que poner pilares, ¿cierto? Estamos claros. Y acá tenemos que poner cadenas, ¿cierto? Entonces, ¿estamos confinando, estamos construyendo albañilería confinada? Sí, Sí. Pero esta experiencia, y lo vimos en los ejemplos, ¿qué pasa si tenemos una acción sísmica en esta dirección? Estos muros son muy largos. ¿Y qué es lo que pasaría? Se genera más o menos, y lo vimos en los ejemplos, este tipo de daño, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa usualmente? Se vacía este muro. Porque no solo tenemos acción en este sentido, también tenemos sentido fuera del plano. Y al tener estos daños más una acción fuera del plano, esto se vacía, perdemos el muro. Y por ende, y eso lo vamos a ver, la norma exige al menos cada 6 metros pilar intermedio. La norma limita el ancho máximo. ¿Se fijan? ¿Para qué? Lo voy a dibujar en el muro de arriba, como si fuese el muro del primer piso. Para contener la fisura en paños más chicos y no tener estos muros grandes que se pueden vaciar. ¿Se fijan? Ahora, todos esos detalles, como les decía, los vamos a ver ya una vez cuando entremos a conversar de esa tipología en específico. ¿Alguna otra consulta? Ya, pues, entonces vamos a dejar la clase hasta acá y nos vemos el próximo martes, ¿ya? Así que Muy bien, profesor. les deseo un bonito fin de semana y hasta el martes, ¿ya? Ah, no, esperen, Antes de... Ya, voy a parar